biología molecular. Doy clases de biología molecular, doy clases de bioquímica, clases de interpretación de textos científicos, clases de biotecnología, por supuesto. Y bueno, pues quiero conocer un poco más de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Hola, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Jorge Alberto Medina. Yo soy egresado de la UAM Xochimilco y soy profesor de educación continua en esa misma unidad. En particular, a mí me ha interesado bastante el curso, sobre todo porque UAM Media ha hecho una oferta muy interesante y de altísima calidad. Entonces, ahora viendo la estructura de este curso, bueno, me ha interesado porque justamente yo estoy en una de mis líneas de investigación trabajando la parte de nutrición molecular. Entonces, pues qué mejor que un curso como este para poder complementar lo que es mi trabajo. Muy bien. Sí, de hecho hay cosas súper interesantes. Yo justamente doy clases en la carrera de nutrición y entonces podemos incorporar, o sea, aparte de que ustedes me digan cuál es su área, pues es para buscar material pues enfocado a sus intereses. Entonces, a ver, ¿quién más se quiere presentar? A ver, Alma, preséntate. Tardes, mi nombre es Alma Ordóñez. De formación soy ingeniera biotecnológica, tengo una maestría en ciencias, en bioprocesos y justo comparto como lo que usted menciona, ¿no? Que es pues la parte de biotecnología médica. Estoy interesada en vacunas y bioterapéuticos. Muy bien. Gracias. A ver, ¿quién más se quiere presentar? ¿Te quieres presentar tú, Alma Remedios? A ver. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues soy nutrióloga de formación y actualmente, bueno, me llamo Alma Remedios Juárez Roldán, soy maestra en ciencia de alimentos, soy nutrióloga y actualmente soy docente en la Facultad de Medicina, Nutrición Clínica de la UAP y no sé qué más necesito decir, maestra, doctora, perdón. Ajá, no, me pueden decir como ustedes quieran, me pueden decir Heréndira, Ok. ahora como quieran. Pues no sé, o sea, ¿por qué te inscribiste a este curso? Ok, mira, pues prácticamente 15 años de mi vida me dediqué a una industria líder en el área de probióticos y pues me interesó mucho, me sigue interesando el área de microbiota intestinal, probióticos, postprobióticos, que ahora es como lo más reciente pues en cómo modificar la microbiota intestinal. Desconozco mucho del tema, o sea, conozco la parte de probióticos, pero postprobióticos no. Y pues también leí el temario y me interesó mucho. Muy bien. Pues sí, vamos a revisar varios artículos. O sea, esta clase es una clase de lectura, entonces yo les voy a ir mandando diferentes revisiones y las vamos a revisar a lo largo del curso. Entonces sí, hay una parte donde vamos a hablar de prebióticos, posbióticos, prebióticos. Entonces, espero que te guste. Sí, de hecho estoy muy interesada. Yo doy una materia que se llama dietética, dietoterapia, en condiciones patológicas en la facultad, entonces también creo que van también muy de la mano hacia la formación de futuros profesionales en el área, ¿no? Muy bien, ¿Sí? súper bien. Perfecto, Heréndira me dijiste, ¿verdad?
Sí, Perfecto, pues muchas gracias por estar interviniendo en este momento y pues espero que se cumplan mis objetivos. sí, esperemos que sí. A ver, Perfecto, bueno. ¿quién más quiere presentarse, chicos? Hola, soy Alicia Amador. Oh, Lo que pasa es que no me sirve muy bien la cámara. no te preocupes. Bueno, mire, yo soy Alicia Amador Roldán, soy podóloga, sé hacer algunas vacunas también para homeopáticas, pues son cursos y talleres que he tomado muy aparte. A un lado, bueno, a que a mí me gusta mucho la investigación autodidacta y me encanta mucho el tema y por eso me interesó para poder aprender mucho más. Muy bien, Alicia. Pues esperemos que sí te sirva. Gracias. A ver, ¿quién más se quiere presentar? A ver, ya nadie más. No sean tímidos. Bueno, al menos déjenme cuál es su carrera de fondo para que yo busque pues artículos pues relacionados con lo que ustedes hacen. A ver, muy bien, Judy, ¿tú te vas a presentar? O sea, lo que yo quiero saber es más o menos quién es mi público, porque obviamente si ustedes tienen un interés en común, un interés muy particular, tal vez lo podemos tocar en la clase. Hola, Erendira, yo me quiero presentar. Muy bien, Judith. Por favor, preséntate. No, soy Silvia. Perdón, Silvia. No, sin problema. Soy químico farmacéutico biólogo, sí, pero a pesar de que soy del área de alimentos, me he dedicado toda mi vida al área farmacéutica, a la industria farmacéutica. Me interesó muchísimo esto porque en mis albores, muy al inicio de mi carrera, yo quería estudiar biotecnología. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues he seguido avanzando en diferentes metas hacia diferentes campos y dentro de esto, finalmente, lo que me sigue interesando es precisamente todo lo que tiene que ver con los prebióticos, postbióticos, todo lo que tenga que ver con la alimentación, no solo desde el punto de vista científico, sino también ya de aplicación. Es por eso que entré a esto. Muy bien. Un gusto. ¿Alguien más desea presentarse, chicos? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Seco Nájera y bueno, a mí me interesó mucho el curso, se me hizo muy interesante el temario y bueno, yo soy de formación ingeniero bioquímico y actualmente soy docente en el Tecnológico Nacional de México y precisamente imparto las materias de biotecnología, biotecnología ambiental, bioquímica de alimentos y entonces se me hace muy interesante esta parte, más que nada como una actualización porque precisamente estaba escuchando hace unos días esto del término de posbióticos, ¿no? Entonces me interesa esta parte porque normalmente a mí me gusta mucho darle a mis alumnos cuando doy mis clases, pues lo más reciente que hay. Entonces siempre trato de estar actualizándome precisamente pues para darle esa parte a mis alumnos, ¿no? Que ellos también se interesen en esta parte de la biotecnología. Se me olvidó mencionar que tengo una maestría en biotecnología por el CIMBESTAB, entonces, más que nada, por eso me interesó tomar este curso. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno,
Pues al parecer hay muchos biotecnólogos, QFBs, yo también soy QFB de profesión, bioingenieros, bioquímicos, ingenieros químicos. Entonces, muy bien, si me pueden poner aquí todos los que no se presentaron, ¿qué son? Y más o menos cuál es su trabajo actual para poder ir enfocando los artículos que vamos a leer a sus intereses, eso estaría muy bien. Y bueno, en esta primera parte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un repaso de biología molecular. O sea, este repaso es simplemente para tener como en cuenta como la base de la biotecnología, porque bueno, para poder entender toda esta tecnología de DNA, RNA recombinante, es muy importante que tengamos muy claro cómo es el proceso de información de DNA hasta las proteínas. Es muy importante porque, chicos, bueno, primero porque muchas de las terapias actuales se basan en DNA recombinantes. Por ejemplo, no sé, en el ámbito de las vacunas, alguno de ustedes me mencionó que les gusta el ámbito de las vacunas. Ahorita muchas de las vacunas son recombinantes, tenemos estas nuevas vacunas de nueva generación que son de RNA. También tenemos la parte biotecnológica con terapia de anticuerpos, y estos anticuerpos son anticuerpos recombinantes. Entonces, hay que recordar el dogma de la vida. Si les pregunto cuál es el dogma de la vida, ¿qué me dirían? ¿A qué se refiere el dogma de la vida? ¿A estar sanos? ¿A vivir sanos? No, bueno, o sea, el dogma de la vida, ¿qué es un dogma? Primero que nada, un dogma es algo que no se cuestiona y que es porque es. Entonces, en la biología molecular, a pesar de ser una ciencia, tenemos un dogma. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que en todos los organismos, desde la bacteria más pequeñita hasta el elefante más grandote, se siguen estas reglas. El dogma de la biología o el dogma central de la biología, lo que quiere decir es que existe un flujo de información. Y entonces este flujo de la información es cómo nuestro genoma almacena todos nuestros genes y a partir de ahí empieza a haber una transferencia de información hacia RNA y esos RNAs van a producir el producto funcional de nuestros genes, que son las proteínas. Entonces, el dogma de la vida habla acerca de cómo nosotros sufrimos diferentes procesos celulares, los cuales van de DNA a RNA en un proceso llamado transcripción y después de RNA proteína a un proceso llamado traducción. Entonces, el dogma de la vida es cómo es el flujo de información en todo ser vivo. Entonces, este flujo de información siempre ocurre de la misma manera. O sea, no existe un organismo vivo que podamos, digamos, tener el flujo de información de proteína RNA o de RNA a DNA. Y aquí voy a hacer una acotación. El único caso en el cual sí hay un flujo de información de RNA a DNA son los virus. Pero los virus, ¿qué son, chicos? ¿Son seres vivos o son entes biológicos? Entes biológicos. Son entes biológicos. ¿Por qué son entes biológicos? ¿Nos podrías decir? Y no Solo son se seres replican y vivos. no se reproducen. Sí, justamente, porque primero nosotros tenemos la teoría celular. ¿Qué quiere decir la teoría celular? Que todos los seres vivos están conformados de células. ¿Y qué son los virus, chicos? Pues son complejos de ácidos nucleicos con proteínas, los cuales son parásitos obligados que no tienen vías metabólicas y que llegan a tener una que otra enzima que les ayuda a que puedan replicar
su DNA. Hay algunos virus, los cuales se llaman retrovirus. ¿Y estos retrovirus por qué se llaman así? Bueno, porque tienen en su material genético RNA y tienen consigo una enzima llamada transcriptasa reversa, la cual es capaz de producir DNA, el cual posteriormente se puede integrar en el genoma del hospedero. A ver. Ay, perdón. A ver, Tanji, cállate, por favor. Ay, es que luego ladra. Entonces, ¿cuál es el retrovirus más famoso de todos? ¿Alguien tiene idea? VIH. Sí, el VIH. El VIH es el retrovirus más famoso de todos. Y justamente una de sus características por las cuales a la fecha no hay cura es porque su genoma es de RNA y entonces eso genera que haya una población muy grande de virus con diferente material genético. De hecho, esos virus... digamos que esas poblaciones tan heterogéneas se debe a que su material genético es RNA y no tiene mecanismos de reparación. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que no tiene mecanismos de reparación, empiezan a generarse muchas mutaciones. Y entonces, en un solo individuo puede tener miles de cuasiespecies. ¿Eso qué quiere decir? Puede tener diferentes variantes genéticas del mismo virus. Y bueno, y también en este momento en el cual es un retrovirus, también tiene esta habilidad de poderse integrar en el genoma del hospedero y entonces de esta forma se esconde del sistema inmunológico. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, vamos a empezar a hablar de la transcripción. ¿Qué quiere decir transcripción, chicos? Pues bueno, se llama transcripción porque vamos a pasar de un lenguaje de nucleótidos a un mismo lenguaje de nucleótidos, pero la diferencia es que vamos a pasar de DNA a RNA. ¿Cuál es la diferencia química entre el DNA y el RNA? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿no tienen idea? Si alguien les dice, oye, ¿qué diferencia hay de DNA y RNA? ¿Alguien me podría decir? ¿No? Bueno, existe una diferencia. Cuando nuestros ácidos nucleicos siempre están conformados por tres componentes principales. Uno sería un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa. Cuando es DNA es desoxirribosa y cuando es RNA es ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre el DNA y el RNA? Pues esta azúcar. La diferencia estructural es que el RNA tiene un grupo hidroxilo más que la desoxirribosa. Entonces, el DNA y el RNA son muy similares porque tienen azúcares muy similares, solo que la diferencian de que en el caso del RNA tiene un grupo hidroxilo más. Ok, entonces, los nucleótidos siempre tienen que tener el azúcar, que es ribosa o desoxirribosa. ¿Qué más tienen que tener? Tienen que tener las bases nitrogenadas. Y gracias a estas bases nitrogenadas tenemos el código genético, chicos. Las bases nitrogenadas pueden ser pirimidinas y purinas. ¿Cuáles son las pirimidinas, chicos? Son la citosina, la tiamina y el uracilo. Y en el caso de las purinas son la adenina y la guanina. Les voy a enseñar un truquito para aprenderse cuáles son pirimidinas y cuáles son purinas. Simplemente hay que recordar agua pura. ¿Qué quiere decir eso? La adenina y la guanina son purinas y el resto son pirimidinas, que son la citosina, la tiamina y el uracilo. Muy bien. Entonces, en este proceso de transcripción, lo que está pasando es que nosotros, ¿cómo tenemos nuestro DNA, chicos? Lo tenemos en el núcleo, lo tenemos dentro de nuestros cromosomas, pero ¿cómo creen que va a estar? Bueno, pues en general va a tener nuestros cromosomas, nuestras cromátidas
que sería como la forma en la cual está el DNA en la célula, en una célula que no está en división celular, van a estar, digamos, algunas regiones como activas y otras que van a estar como dormidas. ¿Cuáles regiones van a estar activas? Bueno, van a ser aquellas que no están altamente compactadas, sino que están más bien como libres. Y en el caso de las regiones que están compactadas, son estas regiones que no se van a poder transcribir, es decir, las que están inactivas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en el proceso de transcripción solamente se van a transcribir aquellos genes que estén en la cromatina, pero que no esté compactada, ¿ok? Y de esta forma, digamos que el DNA funciona como un gran manual. Y en el proceso de transcripción solamente se van a copiar aquellos genes que están activos, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Yo siempre lo veo así. El DNA es el gran manual, pero imagínense que ustedes tienen un manual para hacer un equipo, ¿ok? Y en cada uno de los capítulos te van a dar instrucciones precisas para generar cada una de las piezas. Bueno, eso ocurre en nuestro organismo. El genoma es el gran manual y para generar cada una de las partes funcionales que en general son proteínas, están codificadas en los diferentes genes. Pero obviamente si tú tienes que hacer cada una de las piezas, no es práctico que agarres todo el manual. ¿Qué sería más práctico? Pues que copies las instrucciones precisas de la pieza que te interese en específico. Bueno, pues eso ocurre en el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción vamos a hacer una copia del gen que vamos a utilizar o que vamos a expresar, y entonces vamos a hacer una copia, pero ahora en lugar de tener moléculas de DNA o nucleótidos de DNA, vamos a tener nucleótidos de RNA, y entonces solamente vamos a transcribir toda la información para generar una proteína. Y entonces ahí, de esta forma, se genera algo llamado RNA mensajero. Muy bien, ¿esto dónde ocurre? Bueno, esto ocurre en el núcleo de nuestra célula, chicos. Entonces, después de que se transcribe el RNA mensajero, ¿qué va a pasar? Bueno, pues nuestra célula y nuestro núcleo tiene algo llamado poritos nucleares. Y en esos poritos nucleares, por ahí va a salir el RNA mensajero. Y entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Bueno, nosotros tenemos al lado del núcleo algo que se llama retículo endoplásmico rugoso. Y en el retículo endoplásmico rugoso, como su nombre lo dice, tiene ciertas rugosidades. ¿Y por qué es eso, chicos? Bueno, porque en esas rugosidades tenemos unos complejos proteicos ácidos nucleicos que se llaman ribosomas, los cuales ayudan para la traducción. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el proceso de traducción? Bueno, como su nombre lo dice, vamos a cambiar de idioma. ¿Por qué? Vamos a pasar de ácidos nucleicos a un lenguaje de aminoácidos. Entonces, en los ribosomas va a ocurrir la traducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Las instrucciones precisas del gen que se encuentran en el mRNA mensajero van a llegar al ribosoma, y en el ribosoma vamos a generar la nueva proteína. Pero esta proteína va a tener una estructura específica. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que existe algo llamado el código genético. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del código genético, chicos? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Y a qué nos referimos con el código genético, chicos? son, bueno, yo que no sé mucho, pero yo sé que son cadenas, ¿no? Que se van enlazando con información precisa de todos los, digamos, aspectos biológicos que se transmiten de célula a célula.
Yo pienso que es eso. Bueno, el código genético es como cualquier lenguaje, chicos. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de nuestros ácidos nucleicos? Bueno, nosotros tenemos, ¿recuerdan que cuando les dije que para tener un nucleótido necesitábamos 3 componentes? Que eran un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser una purina o una pirimidina, que puede ser, si son purinas, adenina, guanina, pirimidina, pueden ser citosina, tiamina o uracilo, y un grupo fosfato. Bueno, aquí entra la base nitrogenada. ¿Por qué? Bueno, porque las bases nitrogenadas, cuando se combinan en combinación de 3 en 3, van a dar como resultado un solo aminoácido. Y entonces, el código genético sería esta combinación de 3 nucleótidos que nos van a codificar para los aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre en el proceso de traducción? Bueno, llegas al ribosoma y entonces los ribosomas empiezan a leer de 3 en 3 y entonces ven qué aminoácido va correspondiendo por cada triplete. Y entonces esa es la forma en la cual vamos sintetizando siempre la misma proteína, ¿ok? Es como si nosotros tuviéramos el ribosoma, sería como un lector o un traductor. Lo que hace es leer en el lenguaje de tripletes y entonces por cada 3 letras ya se tiene asignado un aminoácido. Y entonces, a partir de eso, va generando la cadena polipeptídica, es decir, la cadena de proteínas, y entonces así la proteína, gracias a su secuencia específica, adquiere una conformación espacial específica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mutación en el DNA? Que eso ocurre pues en las enfermedades genéticas, ¿no? Pues, ¿qué creen, chicos? Pues ocurre lo mismo que si nosotros tuviéramos una falta de ortografía. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, pues va a ocurrir el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Pero cuando ocurre el proceso de traducción, va a pasar que va a parecer como si nosotros tuviéramos una falta de ortografía. Yo siempre el ejemplo que les doy a los chicos de licenciatura es que es como si tú estás escribiendo en el WhatsApp y entonces en lugar de poner una H pones una J y estás escribiendo, en lugar de poner Hugo pones jugo. Y entonces, ¿qué pasa si tú cambias una letra? Pues el significado cambia por completo. Bueno, pues eso ocurre con las proteínas. Al tener una modificación en sus nucleótidos, se traduce mal y entonces, pues puede hacer que la proteína pierda su función. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y bueno, ¿cuáles son las bases de la vida, chicos? Bueno, ya estuvimos hablando de las moléculas de DNA y de las moléculas de RNA. Y entonces, bueno, el DNA, su monómero del DNA, de los ácidos nucleicos de DNA, son los ácidos desoxirribonucleicos, y entonces se llaman así porque su azúcar es una desoxirribosa. Y en el caso del RNA son ácidos ribonucleicos y su azúcar es una ribosa. Miren, aquí en esta presentación yo les muestro un esquemita donde se ve el azúcar. El azúcar es esta que dice desoxirribosa y ribosa. Y entonces vean su estructura, es muy, muy parecida. La única diferencia es que en uno de los carbonos de la azúcar, en el caso de la desoxirribosa, no tiene un grupo hidroxilo. ¿Cuáles son los grupos hidroxilo, chicos?
son los grupos OH. Y eso hace que haya un cambio estructural en estos ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la estructura del DNA, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo es la estructura del DNA? ¿Alguien me puede decir? Como un signo del infinito. Es una doble hélice, sí, más o menos como un infinito. Lo que ocurre es que es una doble hélice donde lo que va a pasar es que se va a ir acoplando de forma complementaria las bases nitrogenadas. ¿Cómo se van a ir acoplando, chicos? Adenina, timina, guanina, citosina. Y entonces, cuando se acople, la estructura va a generar esta doble hélice. ¿Han visto como las escaleras de caracol? Pues más o menos esa es la estructura de nuestro DNA. Y es por es por esta razón, porque genera una doble cadena. ¿Qué ocurre en el caso del RNA? En el caso del RNA, chicos, generalmente las cadenas de RNA son cadenas sencillas. En este caso no hay doble cadena. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a veces pueden formar como complejos a donde se aparea la misma cadena entre sí, pero no tiene esta doble cadena. Y esa diferencia tan sutil de un solo OH hace que, por ejemplo, hoy en día podamos tener DNA de Neandertal. ¿Por qué? Bueno, porque el DNA de doble cadena es bastante estable por esta misma propiedad de que genera muchos puentes de hidrógeno. ¿Ustedes han oído hablar de los puentes de hidrógeno? ¿Alguno? Sí. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Son interacciones débiles que ocurren entre moléculas que son polares, bueno, no polares, vamos a decirlo así. Bueno, sí, son moléculas que están, que son como polares y entonces hay una interacción tipo dipolo-dipolo, o sea, los puentes de hidrógeno son un tipo dipolo-dipolo pero más fuerte y entonces interaccionan de tal forma que se aparean. Miren, aquí al lado izquierdo les muestro los puentes de hidrógenos que se forman. Aquí esta es una cadena a la derecha, les muestro el esquema donde está la lupita. Les muestro cómo se forman estos puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, una timina adenina va a generar 2 puentes de hidrógeno. Y en el caso de la guanina citosina se van a generar 3 puentes de hidrógeno. Entonces, eso hace pues la diferencia. Entonces, muy bien. También, ¿qué otra diferencia hay entre el DNA y en el RNA? Bueno, ya habíamos dicho que la diferencia es que tiene, en el caso del DNA, una desoxirribosa y en el caso del RNA, una ribosa. Pero también tenemos una diferencia, que en el caso del DNA, las bases nitrogenadas que tenemos son las siguientes: citosina, guanina, adenina y tiamina. Pero en el caso del RNA, la tiamina se ve sustituida por uracilo, ¿ok? Entonces, esa es otra diferencia. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de RNA. Nosotros en el proceso de información de DNA, proteínas, el RNA más importante que tenemos es el RNA mensajero y en el caso de la traducción, el RNA de transferencia y los ribosomales. Pero ¿qué creen, chicos? Hay muchísimas clases de RNA y, por ejemplo, se ha visto que existen RNAs pequeños. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los RNAs pequeños? Yo la verdad no.
Bueno, pues ahora ya los vas a oír porque además se utilizan mucho en la biomedicina. O bueno, se están tratando de utilizar. Los RNAs pequeños son RNAs que no son ni RNAs mensajeros, ni de transferencia, ni ribosomales, los cuales lo que hacen es impedir que un gen que ya está transcrito, es decir, un RNA mensajero, se traduzca. ¿Y cómo funciona, chicos? Bueno, pues es un RNA que se une de forma complementaria al RNA mensajero, de tal forma que el RNA no puede interaccionar con los ribosomas, y entonces así es como ponerle un chipotito para que no se pueda traducir y por tanto no se genere la proteína. Entonces, hay muchos tipos de RNA, pero los que están involucrados en el dogma central es el RNA mensajero, que es producto de la transcripción, los RNAs de transferencia y los ribosomas, los RNA ribosomales, que se encuentran en el proceso de la traducción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, ¿no? Por mi parte, no. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, aquí les pongo un ejemplo como muy básico de cómo ocurre el dogma de la vida, es decir, todo el flujo de información. Tú tienes tu cadena de DNA que está en tu cromátida. ¿Qué genes se van a transcribir? Es decir, ¿qué genes están activos? Son aquellos que no están, digamos, como comprimidos, son los que se encuentran en la cromatina como más laxos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir un proceso de transcripción. Generalmente, para que ocurra esto, necesitamos una RNA polimerasa. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, pues vamos a generar solamente la copia del gen de nuestro interés. Muy bien, se genera la copia del gen de nuestro interés, pero en este caso la copia va a estar dada en RNA. Vamos a decirlo así, yo lo veo así. El RNA mensajero en realidad es como si fuera una fotocopia de una instrucción precisa. Y entonces luego sigue el proceso de transcripción, que es cuando ya tenemos la instrucción precisa, ya así acotada, la fotocopia de la hoja de las instrucciones precisas, y en los ribosomas se lleva a cabo la traducción. Y entonces, ahorita lo vamos a recordar por aquellos que no lo recuerden, cómo se lleva a cabo la traducción, se van generando las cadenas precisas de aminoácidos en el orden específico, todo dado por el código genético, es decir, por cada 3 nucleótidos va a generar o se va a poner un aminoácido en específico. Por ejemplo, ya se sabe que AUG corresponde a una metionina, AUC a una interleucina, UCG a una serina, y así se genera el polipéptido, es decir, la cadena polipeptídica que posteriormente va a tener su conformación final y va a generar la proteína que es, digamos, el producto funcional de los genes. Pero bueno, antes de que comencemos a hablar de forma más precisa cómo ocurre todo este proceso, tenemos que empezar a hablar de los genes. Y entonces, los genes tienen una estructura muy, muy particular. Los genes tienen, primero que nada, hay diferentes clases de genes. Por ejemplo, existen genes que se llaman housekeeping. ¿Por qué se llamarán housekeeping? ¿Qué quiere decir? Es como genes, yo lo veo así, ¿no? Si lo traducimos, son aquellos genes que hacen que se mantenga la célula. Entonces,
estos genes generalmente siempre se tienen que estar expresando todo el tiempo. Un ejemplo de un gen housekeeping podría ser, por ejemplo, un gen de actina, ¿no? Generalmente nosotros, para poder tener nuestra estructura celular, ¿qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener todos nuestros microfilamentos, ¿no? Y entonces estos microfilamentos pues están hechos de actina y de otras proteínas, ¿no? Entonces, estos genes siempre tienen que estar prendidos. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, algunas de nuestras proteínas se llegan a dañar y entonces se necesitan ser como reemplazadas. Entonces, ¿qué hace nuestra célula? Siempre las está produciendo todo el día, todo el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los genes. ¿Cómo se llaman estos genes estructurales? ¿Ustedes habían oído hablar de los histrones? A ver. ¿Sí o no? No. Bueno, pues los genes, el gen estructural se llama cistrón y generalmente la estructura de un gen siempre va a tener varias regiones. Una región muy importante es el promotor. ¿Qué es el promotor, chicos? Pues como su nombre lo dice, es una región que promueve la transcripción de los genes. Es a donde nuestra RNA polimerasa se va a sentar y va a identificar que ahí tiene que ponerse para iniciar a transcribir el gen. Muy bien, ya hablamos del promotor. Ahora existen unas regiones que se llaman UTRs. Estas regiones UTR, chicos, se llaman UTRs porque se llaman Untranslated Regions. ¿Y eso qué quiere decir en español? Son regiones que no se van a traducir. Y generalmente tenemos dos regiones, una que se llama 5' y otra que se llama 3'. ¿Por qué se llama 5', chicos? Bueno, la 5' es el inicio del gen y la 3' es el final del gen. Muy bien, generalmente estas regiones UTRs son regiones estructurales. Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, están relacionadas, ahorita lo vamos a ver, con la regulación génica. También otras regiones, estas regiones UTRs también están relacionadas con la señalización y con la localización de los genes. Es decir, hay genes que las proteínas se deben de localizar en diferentes organelos de nuestra célula. Entonces, esa señal de dónde tienen que ir esas proteínas están en las regiones UTRs. Y bueno, la parte más importante de nuestro gen se llama ORF, que en inglés se llama Open Reading Frame. ¿Qué quiere decir Open Reading Frame? Bueno, pues va a ser el marco de lectura abierto. Es decir, es esta secuencia que va a generar la secuencia de aminoácidos que va a dar como consecuencia a nuestra proteína funcional. Muy bien. Aquí yo a la izquierda les muestro una imagen a donde se ve un promotor bacteriano. Yo siempre primero me gusta enseñar lo que ocurre en las bacterias porque es una forma más simple de estudiar todos estos procesos de biología molecular y ya después lo vemos en eucariontes, porque si ustedes entienden en un principio cómo funciona el dogma de la vida en una bacteria, ya es más fácil extrapolarlo en los eucariontes, que es un proceso mucho más complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí les muestro un promotor bacteriano. Entonces, vean, existe en el promotor una región. ¿Ustedes han oído hablar de la caja Tata? A ver. No. Yo sí. A ver, ¿qué sabes acerca de la caja Tata? Es una que se repite mucho, pero como en cierto espacio. O sea, la caja Tata lo que hace es, son secuencias
en el caso de las bacterias que están conservadas, que se encuentran en el promotor. Se llama caja Tata porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos al genoma de la bacteria y nos vamos al promotor, lo que vamos a ver es que generalmente es T-A-T-A-A-T, es decir, tiamina, adenina, tiamina, adenina, adenina, tiamina, ¿ok? Y entonces estas cajas se conservan y entonces son las que le dan la señal a la RNA polimerasa para que inicie la transcripción. Entonces, yo lo veo así. El promotor es como un helipuerto a donde nosotros tenemos un área específica a donde la RNA polimerasa, que es la enzima que va a generar el RNA mensajero, se va a unir y va a llegar y se va a posicionar en esta área. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos visto que esta caja Tata y este tipo de promotor que yo les estoy poniendo a la izquierda, generalmente lo tienen los genes constitutivos de las bacterias. ¿Qué quiere decir un gen constitutivo? Bueno, pues es un gen housekeeping, un gen que siempre tiene que estar prendido y que siempre tiene que estar transcribiéndose de forma continua. Muy bien. Y vean aquí, ya les hago más grande el promotor bacteriano. Y entonces vean, generalmente este promotor va a estar cuesta arriba o río, o sea, siempre vamos a decir río arriba y río abajo. ¿Qué quiere decir, chicos? Cuando está río abajo, me estoy refiriendo que va a estar antes del inicio, o sea, del sitio de transcripción. Entonces, en este caso, el promotor, si se fijan, tiene números negativos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una región la cual no se va a transcribir y entonces solamente es una región que le dice a la RNA polimerasa que ahí tiene que posicionarse para que más adelante pueda transcribir la secuencia de mi gen. Y vean, generalmente la secuencia Tata está 10 nucleótidos arriba, es decir, por eso dice -10, ¿ok? Y hay otra caja que también es otro elemento de transcripción que se encuentra a -35. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está 35 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. Muy bien. Bueno, ya vimos el promotor. Ahora vamos a ver los UTRs. Entonces, yo les había dicho que estas regiones UTRs son regiones que no se van a traducir, pero que son muy importantes porque tienen diferentes funciones. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que la región UTR5', es decir, la que se encuentra antes de la región codificante, tiene diferentes funciones. Generalmente, estas regiones están relacionadas con el control de la traducción. ¿Y por qué? Bueno, porque en estas regiones nosotros tenemos diferentes estructuras que se van a formar, las cuales van a regular cómo se transcribe y cuándo se transcribe este gen. También en el extremo 3', es decir, después de la secuencia codificante, nosotros vamos a tener señales de localización subcelular. ¿Recuerdan que les dije que había algunas señales que hacían que la proteína se fuera a cierta región de nuestra célula, es decir, a cierto compartimento, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, hay proteínas que son mitocondriales, hay otras que se pueden ir, no sé, al aparato de Golgi, hay otras que se pueden ir a lisosomas. Entonces, generalmente estas señales las encontramos en el extremo 3' del UTR. También, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ciertas regiones que van a estabilizar a mi RNA, chicos. Entonces, estas regiones dan estabilidad para que no se degrade en la célula.
Y en el caso de los eucariontes, también tenemos las colitas de poliadenilación. ¿Alguien ha oído hablar de las colitas poliá, niños? ¿No? ¿No, No, chicos? en mi casa no, No. tampoco. Bueno, las colitas de poliadenilación son colitas, como su nombre lo dice, a donde empiezo a tener muchas adeninas, 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 adeninas. Y son muy importantes, chicos, porque gracias a estas cadenitas de poliá, lo que vamos a generar va a ser estabilidad en nuestro mRNA y entonces se va a evitar la degradación. Además, por ejemplo, en la biotecnología son súper útiles, chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es, por ejemplo, en el caso de los eucariontes, únicamente tener la región ya madura, o sea, un gen maduro, es decir, un gen sin intrones y un gen sin intrones. ¿Qué son los intrones, niños? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Han oído hablar de los intrones y de los exones? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, nosotros los eucariontes, no es que nuestras instrucciones estén de recorridito, chicos. Es decir, nuestros genes no están de recorriditos. Nuestros genes tienen regiones que están, digamos, que como separadas entre lo que son los exones y los intrones. ¿Cuáles son los exones? Estas secuencias de nuestro DNA que sí van a codificar para la proteína, pero están los intrones que son regiones que no van a codificar para la proteína. Dentro del proceso de maduración de nuestros mRNA mensajeros, ocurre que nosotros quitamos de nuestra región codificante todos los intrones, ¿ok? Entonces, para que un RNA mensajero esté maduro, tiene que tener varias cosas. Una, que ya no tenga intrones. Dos, que se le agregue en el extremo 5' una molécula CAP. Y tres, que tenga una cadenita de poliadenilación. Entonces, ¿qué pasa? Los biotecnólogos somos bien listos. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que un RNA que tiene una cadenita de poliadelinación ya es un RNA maduro. Entonces, lo que muchas veces se hace para poder tener un gen maduro, es decir, un gen que ya no tenga intrones y solamente tener la secuencia codificante, es purificar el RNA, pero también solo purificar aquel que tiene la cadenita de poliadenilación. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, nosotros tenemos varios kits a donde lo que tenemos son como unas columnitas de cromatografía, a donde tenemos unas moléculas que son afines a la cadenita de esta cadenita de polía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos los RNAs mensajeros que tengan cadenita de polía se van a quedar en la columnita y todos los que no tengan esa cadenita los vamos a desechar. Y ya después de un tiempo vamos a hacer algo que se llama elusión, que es, digamos, romper esa interacción entre la moleculita que tiene afinidad a la colita de polía y entonces la columna va a liberar solo mRNAs poliadenilados, lo cual va a querer decir que vamos a purificar solo RNAs maduros y entonces con eso ya solamente vamos a tener RNAs que tengan solo la secuencia del gen codificante. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Aclaración? Yo sí tengo una duda. A ver, dime. O sea, ¿para qué hacemos eso de hacerlo maduro
Y si no está maduro, no se puede leer como, Es exactamente la secuencia que deseas. como Bueno, las mira, secuencias o sí se puede. no, o sea, sí lo podrías tener, pero ¿qué pasaría? Tu gen estaría interrumpido por estos intrones. Y entonces, por ejemplo, a nosotros, ¿por qué nos importa como biotecnólogos tener un RNA maduro? Bueno, mira, la realidad es que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, en biotecnología a las bacterias, pero las bacterias, ¿qué son? ¿Eucariotas o procariotas? Pero Procariotas, ¿no? Entonces, cariotas. Entonces, imagínate, tú eres una biotecnóloga que quiere hacer, no sé, insulina de humano. ¿De dónde va a venir el gen? Pues va a tener la estructura de un gen humano. Las bacterias no tienen intrones, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tienen estos mecanismos para quitar los intrones. Entonces, ¿qué va a pasar si tú metes el gen entero sin quitarle los intrones? Es decir, vas a meter, por ejemplo, un RNA maduro o vas a meter un RNA inmaduro o vas a meter tal cual solamente pues la región flanqueada por el codón de inicio y el codón de stop. Pues vas a meter un gen que va a tener los intrones. Y entonces a la hora del proceso de la traducción, la proteína va a tener esas regiones que no le sirven. Y entonces, pues, ¿quién sabe qué vas a estar traduciendo? Entonces, esto es muy importante para los biotecnólogos. ¿Por qué? Porque esta es una forma de asegurarse de tener el gen y la secuencia funcional del gen, y cuando lo metas a un sistema procarionte, pues que no haya problema y entonces no se traduzcan estos intrones. ¿Ya me entendiste? ¿Sí? Sí, más o menos. Gracias. De nada. Entonces, bueno, ya vimos cómo son los genes, ya vimos un poquito cómo es un promotor, ya vimos también para qué nos sirven estas regiones que son los UTRs, ¿no? Ya vimos que sirven para señalizar, para dar estabilidad y y ya, ¿no? Entonces ahora vamos a ver a la RNA polimerasa. ¿Y qué es la RNA polimerasa? Bueno, pues la RNA polimerasa es una enzima, chicos, que lo único que va a hacer polimerizar. ¿Qué quiere decir polimerizar? Polimerizar quiere decir unir. Y en este caso, ¿qué va a unir, chicos? Pues va a unir nucleótidos de RNA. Entonces, lo que va a hacer la RNA polimerasa es generar nuestros RNAs mensajeros, chicos. Entonces, la RNA polimerasa es una proteína que es heterodimérica. No, no heterodimérica, oligomérica, perdón. ¿Qué quiere decir una proteína oligomérica? Bueno, que está constituida por más de una proteína. Entonces, vean, generalmente voy a tener que mi RNA polimerasa va a tener dos estructuras principales, una subunidad sigma y el core de la enzima. ¿Qué va a ser el core de la enzima, niños? El core de la enzima va a ser, digamos, la parte principal de la enzima, ¿ok? Y generalmente la RNA polimerasa tiene forma como si fuera un guantecito de béisbol. Y entonces, esta forma, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero la forma de las proteínas es de suma importancia, chicos. ¿Por qué? Porque la forma de la proteína está relacionada con su función. Y en este caso, la forma de la RNA polimerasa permite que esta proteína, esta enzima, separe las dos cadenas de DNA de tal forma que únicamente se queda con una de las cadenas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a agarrar una de estas cadenas para formar el mRNA. La va a utilizar como molde. Entonces, fíjense, yo ahorita aquí a la derecha les muestro el diagrama de cómo está
constituido nuestro RNA polimerasa, en particular el COR. Entonces, tenemos que estar constituida por varias subunidades, por las subunidades alfa, por las gamma, por las beta. Y entonces, todo esto va a ser el COR. También les muestro a la izquierda, a ver, déjenme ver, es que no encuentro mi... Ay, perdón. Ay, espérenme. Es que no sé qué pasó. Se me movió aquí. Ay. A ver, espérenme. No, sí. Ok. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí. Sí la ven. Es que ¿saben qué? Que se me... Sí, lo veo. Lo voy a poner así porque me estaba ocultando. ¿La ven bien? Muy bien. Entonces, vean, aquí a la izquierda yo les muestro, es que así ya puedo tener mi puntero, el core de la polimerasa, ¿no? Ya quedamos que tiene como dos regiones principales la RNA polimerasa, el core y una subunidad sigma. El core está constituido por proteínas beta, por alfa y por por gamma, ¿no? Y entonces, no por gamma, por epsilon, ahí no recuerdo. Bueno, ahorita les digo, es que se me fue el nombre. Pero bueno, el caso es de que es una estructura oligomérica y entonces esta estructura pues le da su función. Lo que hace es que esta proteína tenga una estructura tal que va a separar las dos cadenas de DNA. Y entonces va a agarrar una de las cadenas y la va a utilizar como molde. ¿Cuál va a ser la que va a utilizar como molde? Pues va a ocupar la cadena antisentido, chicos. ¿Ok? Entonces, va a utilizar la cadena antisentido y entonces va a ir formando el mRNA de forma complementaria. Es decir, si yo tengo aquí tiamina, ¿qué voy a tener de cuál va a ser el otro, cuál va a ser el nucleótido complementario? Adenina. Si tengo aquí citosina, ¿cuál va a ser el complementario? Guanina. Y si tengo aquí timina, adenina y así sucesivamente. Se utiliza el antisentido para que tenga, digamos, el sentido de la cadena codificante o sentido, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces, bueno, ¿qué hace el factor sigma, chicos? Bueno, pues el factor sigma es esta parte de la proteína, la cual se va a unir de 35 a 10 nucleótidos antes del inicio del gen. Y entonces es ahí que va a posicionarse para comenzar la transcripción en el sitio 1. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Muy bien, ya nosotros vimos cómo comienza la transcripción. Ok, va a llegar la RNA polimerasa y se va a posicionar en el promotor. Y a partir de que tenga la señal de inicio, que generalmente es una metionina, comienza la transcripción de RNA. Ok, ¿qué cadena va a utilizar? Pues va a utilizar la antisentido, que lo que quiere decir la antisentido es que tiene la dirección contraria al gen, pero en el proceso de la transcripción se va a volver, va a ser la complementaria y entonces va a tener el sentido que tiene que tener. Muy bien. Entonces ya va polimerizando, va generando nuestra cadena de mRNA. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, pues tiene que terminar, porque imagínense una RNA polimerasa que nunca se detenga. Tiene que existir alguna forma en la cual la transcripción se detenga. Y bueno, existen varios mecanismos. En el caso de las bacterias, existe una proteína que se llama la proteína Rho. Y entonces, esta proteína Rho, fíjense, es una proteína la cual se va uniendo al mRNA. Y entonces, ese mRNA tiene una señal, la cual hace que vaya como subiendo la proteína.
No sé si ustedes han visto como unos changuitos que antes vendían, bueno, cuando yo era niña, que fue ya hace muchísimos años, había unos changuitos que iban subiendo como una escalerita. Pues la proteína Rho funciona de esta forma. Entonces va subiendo sobre la cadenita de mRNA de tal forma que va a llegar y va a golpear a la RNA polimerasa. Y al momento en que golpea a la RNA polimerasa, lo que va a generar es que la RNA polimerasa se suelte. Es decir, va a impactar y va a hacer que la RNA polimerasa se suelte de la cadena de DNA y de esta forma se detenga la transcripción. También existen otros mecanismos por los cuales se puede detener la transcripción. Uno es la formación de pasadores. Y estos pasadores, como su nombre lo dice, forman la estructura tipo pasador. Y esta está dada porque el mRNA empieza a tener tiene como secuencias complementarias, las cuales se van a ir como alineando de tal forma que forma la forma del pasador. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues este pasador va a interferir con la unión de la RNA polimerasa con el DNA y entonces va a hacer que la RNA polimerasa se suelte. Muy bien. ¿Recuerdan que yo les había contado que el gen estructural se llamaba cistrón? Bueno, pues existen unos genes llamados policistrones. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los genes policistrónicos? No. Bueno, los genes policistrónicos son de verdad sumamente importantes, chicos. Generalmente estos se encuentran en bacterias. Los genes policistrónicos, como su nombre lo dice, quiere decir que en un solo gen estructural voy a codificar diferentes genes. Generalmente, estos genes están relacionados con una vía metabólica en específico o un mecanismo de acción en específico. Entonces, vean, aquí les pongo, a ver, espérenme. Quiero ocultar el navegador esto, pero solo diapositivas. Ok. Aquí les pongo una imagen donde muestro un gen monocistrónico y otro policistrónico. En el caso de los genes monocistrónicos, solamente por cada gen voy a codificar una sola proteína. En el caso de los genes policistrónicos, por un gen voy a codificar diferentes proteínas. En este caso, vean, en el gen policistrónico voy a codificar para la proteína roja, para la proteína azul y para la proteína morada. Entonces, generalmente los genes monocistrónicos son los genes de los eucariontes y los policistrónicos están en los procariontes, es decir, en las bacterias. Y esto es de gran ayuda para la biotecnología, porque muchas veces se utiliza la estructura de genes policistrónicos para poder expresar ciertas proteínas en bacterias, por ejemplo. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quédense con esa idea. Generalmente los genes policistrónicos van a estar relacionados van a estar relacionados entre sí. Es decir, por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de el operón de lactosa o el operón de triptófano en bacterias? ¿No? Bueno, el operón de lactosa es un gen que tiene, digamos, todos los genes y están codificados todas las proteínas relacionadas con el metabolismo de lactosa. Y en el caso del operón de triptófano están todos los genes relacionados con el metabolismo de triptófano. ¿Qué pasa si nosotros metemos un gen policistrónico en un eucariote?
Bueno, nuestro sistema eucariote va a identificar que solamente puede codificar para un gen, entonces únicamente me expresaría el primer gen. Los demás genes no se expresarían. Y bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de la transcripción y la traducción en los procariotes. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un eucariote y un procariote, chicos? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia celular? Si tu abuelita llega y te pregunta, a ver, dime, ¿qué diferencia hay entre un procariote y un eucariote? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? ¿Cómo está compactado el ADN? Sí, en parte, pero hay algo más importante. Sí tiene que ver con el ADN. Está, pues en eucariontes sí está como regulado, sí está como enrollado, en procariontes no. Más o menos, pero hay otra cosa más importante. ¿El núcleo? Donde se Sí, encuentra. el núcleo, por supuesto, el núcleo. El núcleo hace toda la diferencia, chicos. ¿Qué ocurre con los eucariotes? Los eucariotes, como nosotros, tienen núcleo, tienen organelos. ¿Y qué ocurre en los procariotes, chicos? Pues en los eucariotes no tiene núcleo ni tiene organelos. Entonces, todo ocurre en el mismo compartimento. ¿Qué ocurre en los eucariotes? Bueno, nosotros hemos evolucionado de tal forma que hemos hecho compartimentos especiales para diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Nosotros en el núcleo que llevamos, pues llevamos a cabo la replicación, llevamos a cabo la transcripción, ¿no? Y tenemos otras regiones como son los ribosomas en el aparato de Golgi, a donde generamos ahí las proteínas. ¿Pero qué? Los procariontes no tienen núcleo, niños. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Bueno, al momento en que no tienen núcleo los procariontes, no tienen estos cuartitos o estos compartimentos para que se puedan llevar ahí los procesos específicos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los procariontes, es decir, de las bacterias, la transcripción y la traducción ocurre de forma simultánea. Y vean, aquí les muestro una imagen de cómo este proceso ocurre. Esta es una microscopía electrónica, chicos. Y entonces, vean, este como hilito que les estoy mostrando con mi apuntador es mi cadena de RNA. Y esto que está aquí es un mRNA mensajero. ¿Y ven estas bolitas, chicos? Son ribosomas. Entonces, fíjense, al momento en el cual se está transcribiendo, de forma inmediata comienza el proceso de traducción, es decir, el proceso en el cual se empieza a generar la cadena polipeptídica. Aquí les muestro la micrografía, como se ve en el microscopio, pero aquí ya les muestro una caricatura para que se vea de una forma más simple. Entonces, imagínense, ustedes aquí tienen su DNA y entonces llega la RNA polimerasa, genera una cadena de mRNA. Esa cadena de mRNA es traducida por los ribosomas y entonces va generando la cadena de polipéptidos. Y esta cadena de polipéptidos al final pues es una proteína. Y entonces esta proteína pues ya al momento de que se termina de formar pues ya adquiere su conformación espacial y entonces ya tiene su función biológica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Entonces, De mi parte no. ¿qué es lo más importante? ¿Qué es la diferencia fundamental entre procariontes y eucariontes?
que los procariontes no tienen núcleo ni organelos y los eucariotes sí, ¿ok? Pero bueno, ¿qué ocurre en el caso de los eucariotes, niños? Bueno, pues la cosa se complica un poquito más. En el caso de los procariontes, es decir, de las bacterias, únicamente tenemos una RNA polimerasa. ¿Pero qué creen, chicos? En los eucariotes tenemos 3 polimerasas diferentes. Y esas 3 polimerasas diferentes están relacionadas con la síntesis de diferentes RNAs. Por ejemplo, en el caso de la polimerasa 1, generalmente va a generar RNAs ribosomales. En el caso de la RNasa polimerasa 2, que es la más estudiada, genera lo que son genera RNAs mensajeros, RNAs de silenciamiento, y luego tenemos la RNA polimerasa 3. Esa RNA polimerasa 3 va a generar RNAs, tRNAs, RNAs ribosomales y algunos RNAs de silenciamiento. Entonces, en el caso de los eucariontes, nosotros tenemos un mayor número de polimerasas porque estas polimerasas se han ido especializando en transcribir diferentes tipos de genes. Y eso tiene mucho sentido porque los eucariontes somos muchísimo más complicados. O sea, tenemos una regulación génica muchísimo más precisa. Entonces, parte de los mecanismos de regulación es con estas 3 RNAs polimerasas. Y bueno, cuando nosotros hablamos de cómo ocurre la transcripción, pues la verdad es que es muchísimo más complicado. Y aquí yo no les voy a pedir que se aprendan todos los factores de transcripción y cómo se van uniendo, porque es un proceso bastante complicado y para fines del curso no tendría sentido. Pero lo que tenemos que saber es que, al igual que las bacterias, nosotros tenemos un promotor que no siempre es caja tata, hay que aclararlo. Aquí te ponen el tata porque pues es como el más famoso, pero para que ocurra esta transcripción, primero se deben de ir reclutando diferentes proteínas, de tal forma que voy a formar un complejo transcripcional. Y entonces, esto va a ocurrir justamente en el sitio del promotor. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que dependiendo de cuántos factores de transcripción se hayan, digamos, formen el complejo, va a ser cómo se va a dar la transcripción o no se va a dar. Y en muchas de las ocasiones, pues es una forma de regular es una forma de regular la transcripción. Es decir, existen condiciones biológicas en las cuales se ve favorecida la producción de ciertos factores de transcripción, los cuales van a ayudar a que se controle el patrón de expresión de ciertos genes, ¿ok? Entonces, en conclusión, en los eucariotes es muchísimo más complicado todo el proceso de transcripción y no solamente requiere a la RNA polimerasa, sino que requiere un complejo transcripcional que está dado por un número muy grande de proteínas y de diferentes proteínas que a lo largo del proceso de transcripción se van a ir, van a ir formando el complejo. Y entonces, hasta que el complejo esté completo, va a poder llegar la RNA polimerasa y va a poder iniciar la transcripción. Es decir, a partir del momento en el cual ya se une todo el complejo transcripcional, ya puedo prender el gen y puedo empezar a generar RNA mensajero. Es una forma en la cual, digamos, puedes controlar diferentes factores de las células y entonces, digamos que cada uno de estos factores de transcripción están asociados a diferentes condiciones como fisiológicas. Entonces, únicamente se va a transcribir el gen
solamente si el complejo transcripcional está completo. ¿Ok? Entonces, véanlo así. Es como si yo quisiera, no sé, irme de viaje. Entonces, pues no solamente basta que yo tenga ganas de irme de viaje, ¿verdad? Necesito tener ciertos factores para irme de viaje. Primero, vacaciones, es decir, la disponibilidad de tiempo. Segundo, necesito tener ahorros. Tercero, tengo que tener un plan. 3, tengo que tener, pues, como pongamos, en mi casa yo tengo un perrito, pues ¿dónde voy a dejar al perrito? ¿Con quién lo voy a dejar? Si lo voy a dejar en un hotel, tener pagado el hotel y todo. Yo no me puedo ir de vacaciones al menos de que todos esos factores estén juntos para que yo me pueda ir de vacaciones. Pues ocurre lo mismo en la transcripción de los eucariotes. Todos estos factores de transcripción están acoplados o, bueno, están relacionados con ciertas características, bueno, condiciones fisiológicas que tiene que tener la célula para que se transcriba un gen. Entonces, la única forma en la cual se puede iniciar la transcripción es que todos estos factores estén unidos, ¿ok? Si uno falta, ya no se puede iniciar la transcripción. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, bueno, Todo bien. en este caso, en los eucariontes, es muchísimo más complicada. En el caso de los procariontes, pues, ¿cómo es? Ay, bueno, pues, ya tengo el mRNA. Órale. No, ya tengo el RNA polimerasa, pues, órale, inicia la transcripción. Y ahí mismo también inicia la traducción. No, pero pues en los eucariontes, debido a que somos organismos muchísimo más complejos, necesitamos factores de transcripción que puedan regular esta transcripción de una forma más precisa. Y entonces, hasta que estén todas las condiciones fisiológicas necesarias, se va a dar la transcripción, porque si no, sería un gasto innecesario de energía, de aminoácidos, y pues tal vez ni siquiera, o sea, ¿para qué vas a transcribir algo que no vas a utilizar, no? Entonces, es la forma en la cual los eucariotes regulan su transcripción, con estos factores de transcripción. Muy bien. Ahora les voy a enseñar cómo es. Habíamos hablado de que existen dos clases de genes, ¿no? Estructurales. Los monocistrónicos, que ¿cuántos genes tienen codificados dentro de ellos? 1. 1. Y los policistrónicos, que tienen varios. Entonces, ¿cómo es que las bacterias pueden tener en un solo gen varios genes y que no vean la señal de stop o el codón de paro entre cada uno de los genes? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos, aquí les estoy mostrando, ¿no? Nuestro DNA de bacteria. Bueno, se va a unir la RNA polimerasa al promotor y entonces va a empezar el inicio de la transcripción, es decir, la generación de mi mRNA. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Esta RNA tiene un sitio alostérico. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un sitio alostérico? No. Bueno, pues un sitio alostérico es un sitio que es diferente al sitio catalítico. ¿Qué quiere decir el sitio catalítico? Sitio catalítico es a donde se lleva a cabo la reacción química. En este caso, la reacción química es la polimerización, es decir, la unión de los nucleótidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es un sitio diferente a donde se van uniendo las bases. Muy bien. Este sitio de unión diferente al de las bases, ¿qué va a unir? Bueno, pues va a unir una proteína o un factor que se llama factor antiterminación. Y entonces las bacterias generan este factor de antiterminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se va a unir a mi RNA polimerasa y entonces cada vez que ve el codón de término, como que mi RNA polimerasa se va a poner las manitas en los ojos y va a decir, ¡ay, no lo vi!
y entonces se va a pasar de largo y va a generar un mRNA que contiene los diferentes genes. Y entonces, pues así es como se genera un mRNA gigante con diferentes genes. Ya posteriormente, en la maduración se van cortando estos mRNAs y entonces ya tengo de una diferentes mRNAs que me van a dar diferentes proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo en los eucariontes se regula la expresión. Ya vimos que en los eucariontes, es decir, en los seres que tenemos núcleo y que tenemos organelo, pues generalmente la regulación de la expresión se da por factores de regulación de la transcripción, es decir, por todos estos factores que forman el complejo transcripcional. Pero ya vimos que en el caso de los procariontes no tenemos esos complejos transcripcionales. Entonces, ¿cómo es que nuestras bacterias o cómo es que los procariotes generan esta regulación transcripcional? Bueno, nosotros ya vimos que la RNA polimerasa es una proteína que tiene dos regiones estructurales bien delimitadas. El core de la enzima, que serían todas estas, todo este oligómero de diferentes subunidades, que es a donde tiene el sitio activo de la proteína, y tenemos la subunidad sigma. ¿Y qué creen, chicos? Bueno, que nosotros, pues sí, más bien los procariotes no tienen como en el caso de los eucariotes diferentes polimerasas. ¿Pero qué creen? Sí tienen diferentes subunidades sigmas. ¿A ustedes les gustan las Barbies? ¿Qué ocurre con las Barbies? Las Barbies tienen diferente ropita, ¿no? Y te venden a la Barbie, pero la Barbie veterinaria, la Barbie presidenta, la Barbie, no sé, la Barbie médico, la Barbie científica. ¿Y qué es lo único que cambia de la Barbie? Pues la ropita, ¿no? Bueno, pues eso le pasa a la RNA polimerasa de las bacterias. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen ropita, sino tienen diferentes subunidades sigma que se expresan en diferentes circunstancias fisiológicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos que la polimerasa exprese genes, digamos, housekeeping, pues vamos a tener la subunidad sigma 70. Cuando nosotros queremos que exprese genes que están relacionados con el estrés, pues vamos a tener la subunidad sigma 38. Cuando nosotros queremos que se expresen genes relacionados con la utilización del nitrógeno, vamos a utilizar la subunidad sigma 54. Cuando nosotros queremos que se expresen genes involucrados con estrés calórico, pues vamos a expresar la subunidad 24. Cuando queremos también genes involucrados con estrés térmico, también la subunidad 32. Y, por ejemplo, con algunas proteínas del flagelo, la subunidad 28, y con la utilización del transporte férrico, pues la subunidad 19. ¿Qué habíamos dicho que hace la subunidad alfa? La subunidad alfa es la que se une directamente a los promotores. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente, los genes relacionados con estas circunstancias metabólicas o fisiológicas van a tener sitio de reconocimiento de estas diferentes subunidades sigma. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Muy bien.
¿Y ustedes han oído hablar de la chaperona, chicos? ¿Alguno de ustedes? No, de mi parte no. ¿No? ¿Nunca han oído vulgarmente hablar de las chaperonas? ¿Qué es Sí, un chaperón? sí, A ver, dime, ¿qué es un chaperón? la persona asignada que va a acompañar a los novios durante todo el tiempo posible. Sí, de hecho sí. Es alguien como que cuida, ¿no? Hace muchos años, a mí ya no me tocó, pero mi mamá me contaba que cuando la mandaban con mi papá, siempre le mandaban chaperón. ¿Y qué era un chaperón? Alguien que estuviera ahí cuidando, que no se pasaran. Entonces, ¿qué es una proteína chaperona? Pues es una proteína que ayuda a cuidar a las proteínas. Y en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues en este caso, en la subunidad 5, en la subunidad sigma RPOH, lo que va a hacer es que cuando hay estrés calórico, es decir, cuando sube la presión, cuando sube la temperatura, las proteínas se protejan de la temperatura. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La bacteria está en condiciones de estrés calórico, es decir, subió la temperatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros una proteína la ponemos en contacto con el calor? Se va a desnaturalizar. ¿Y eso qué quiere decir que se va a desnaturalizar? Bueno, pues va a perder su estructura. Y si pierde su estructura, va a perder inherentemente su función. Pero ¿qué creen, chicos? La subunidad sigma RPOH es una proteína chaperona. Entonces, lo que va a hacer es que va a agarrar a la proteína desnaturalizada y digamos, a cuidar, la va a reestructurar y le va a volver a dar su estructura nativa. Y entonces, de esta forma, las proteínas no se desnaturalizan. Entonces, en el caso de la unidad sigma RPOH, no solamente sirve para reconocer el signo, para reconocer el sitio de la transcripción, sino también sirve para servir como chaperona y replegar aquellas proteínas que están desplegadas y por tanto desnaturalizadas y por tanto han perdido su función. Entonces, de esta forma, lo que hace es recobrar la estructura de las proteínas y por tanto, su funcionalidad. Y fíjense, en el caso de RPOH, es decir, la subunidad sigma 32, ¿qué tipo de genes son los que va a aprender, chicos? Va a aprender genes involucrados en el choque térmico. Entonces tiene mucho sentido. Prende genes relacionados con choque térmico, pero a su vez los ayuda a que no se desnaturalicen. Y entonces esto le da una ventaja evolutiva a la bacteria porque si la tiene, esta proteína o esta subunidad va a poder resistir el estrés calórico. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿Quieren un descanso de 5 minutos? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, ya los veo cansados. Bueno, 5 minutos, chicos, ¿vale? Vayan, tomen agua, relájense y en 5 minutos nos vemos.
¿Ya listo, chicos? Listo. ¿Listo? ¿Ya tomaron agua? Sí, sí está. No, yo lo sé, es Sí, que listo. está tremendo, chicos, está tremendo. Y con el calor, pues hay que tomar agüita, ir al baño y todo. Entonces, bueno, muy bien. Ay, ya aquí, ya cerré mi cámara. Ya. Entonces, ya vimos que los eucariontes tenemos genes tipo monocistrónicos o policistrónicos. A ver. Policistrónicos. ¿Los eucariotes? Ah, Uno. Mono. ¿no llevados monos? Sí, los eucariotes tenemos monocistrónicos y los procariotes sí tienen policistrónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo les había dicho que estos genes estructurales policistrónicos se llaman operones. Y estos nos sirven mucho en la biotecnología, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agarrar y modificar genéticamente estos operones y podemos introducir genes de nuestro interés. De hecho, los operones son parte fundamental, por ejemplo, de todos estos sistemas de expresión heteróloga de proteínas en bacterias. Entonces, pues es muy importante que ustedes sepan cómo funcionan los operones. Y bueno, estos recuerden, solo son de bacterias, pero tú le puedes meter genes de eucariote. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer operón o cuál es el operón número 1 que se debe de estudiar? Pues es el operón de lactosa. Y este operón de lactosa, como su nombre lo dice, lo que tiene son genes relacionados con el metabolismo de esta azúcar. Entonces, dentro del operón se van a transcribir diferentes proteínas relacionadas con la utilización de esta azúcar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener el gen laxeta, que es una beta-lactosidasa, el gen LACY, que es una lactosa permeasa, y el gen LACT-A, que es la lactosa acetilasa. Todos estos genes son sumamente importantes porque lo que van a hacer es que la bacteria puede utilizar como fuente de carbono la lactosa. Entonces, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es que funciona el operón de lactosa, chicos? Bueno, el operón de lactosa funciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener nuestro gen policistrónico a donde tenemos diferentes genes, ¿ok? Pero como todo gen estructural, pues va a tener un promotor. Este promotor, digamos, que también va a tener otros sitios, un sitio llamado CRP y un sitio LACP. ¿Qué ocurre? Pues van a ocurrir varias circunstancias. Primero que nada, para que este operón lactosa pueda funcionar, deben de existir ciertas como condiciones fisiológicas. Una de ellas es que no haya glucosa, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque si hay glucosa, es muchísimo más barato metabólicamente degradar la glucosa y utilizar la glucosa como fuente de energía a la lactosa. Entonces, siempre, por ejemplo, en los microorganismos, si existe glucosa y lactosa, lo primero que se va a degradar es la glucosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el operón de lactosa va a estar apagado. ¿Y eso cómo lo va a producir? Bueno, pues tiene una proteína llamada CRP. Y entonces, ¿qué pasa con CRP, chicos? Bueno, CRP tiene que tener unido a una molécula que se llama AMP cíclico. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar del AMP cíclico? ¿Sabe qué es el AMP cíclico? Yo no. Bueno, ¿ustedes han oído hablar del ATP?
Sí, ¿Qué es el ATP? el fosfato de adenosina. Adenosina-trifosfato. Muy bien, es el adenosintrifosfato. Y este es como nuestra moneda molecular, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? El AMP es, digamos, producto de la degradación del indirecto del ATP, porque cuando nosotros hidrolizamos ATP, ¿qué se forma? ADP. Y cuando nosotros hidrolizamos ADP, ¿qué se forma? AMP. Y el AMP se puede ciclar y entonces se produce AMP cíclico. Entonces, el AMP cíclico está relacionado con un nivel bajo de energía. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo mucho AMP acumulado en la célula, es como una señal o un segundo mensajero que necesito de alguna forma obtener energía. Estoy en un estado metabólico a donde ya no tengo tanta biodisponibilidad de moléculas en alta energía como puede ser el ATP. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, para que se pueda llevar a cabo pues el funcionamiento del Operon LAC, yo tengo que tener un nivel de energía bajo. ¿Y eso con qué está relacionado? Bueno, pues está relacionado con que no tenga fuente de energía, como que no tenga como fuente de energía glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Para que CRP pueda estar unido, tiene a su vez que estar unido a AMP cíclico. Si la proteína CRP no tiene unido el AMP, no se va a unir al sitio. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues eso va a ser, si yo no tengo esta proteína CRP con el AMP cíclico, no va a poder reclutar a la RNA polimerasa. Entonces, bueno, el primer requisito es que no haya glucosa y por consecuencia, si no hay glucosa, va a haber un alto contenido de AMP cíclico y por tanto la proteína CRP va a poder tener unido el AMP cíclico y va a tener la conformación necesaria para unirse al sitio CRP. Muy bien, ¿cuál sería mi segundo requisito? Pues que exista lactosa, porque si no existe lactosa, pues mucho sirve que prendas el operón, si no voy a tener el azúcar a degradar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo en la posición LACZ tengo otra proteína que se llama LAC1. Y entonces, este LAC1 sirve como topecito. ¿Qué pasa? Si yo no tengo lactosa, el topecito va a estar en LAC0. Bueno, en LAC0 o en LAC-O. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay lactosa en la célula, la lactosa se va a unir a LAC1 y entonces va a cambiar de conformación. ¿Y qué va a pasar? Este complejo lactuno-lactosa va a despegarse de el sitio LAC0 y entonces eso va a permitir que la RNA polimerasa pues lleve a cabo la polimerización de este mRNA y entonces pueda transcribir todos los genes. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿por qué se le conoce como represor a esa parte? Ahí como en la presentación. Es represor porque lo que hace es reprimir justamente la transcripción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Es un represor porque simplemente si no existe la lactosa, no tiene sentido de que se comience la transcripción de estos genes. Sería como desperdiciar energía a lo tonto. Entonces, de esta forma, la célula únicamente va a expresar todos estos genes si tenemos estas dos condiciones metabólicas. Un alto nivel de AMP cíclico, que quiere decir
que no tienes glucosa circulante o glucosa con la cual puedas obtener energía, lo cual resulta muchísimo más barato. Y la segunda condición es que tenga lactosa. LACT1 es un represor porque justamente inhibe que aunque tú no tengas glucosa, si tú no tienes lactosa, comience la transcripción. Sería, por ejemplo, como, vamos a ponerlo así, es una forma de hacer más eficiente el metabolismo. Es decir, es como si tú no tienes dinero y quieres, y no sé, pues hay ropa de bebé que está barata. Sí, pues está barata, qué chido, pero tú no tienes un hijo. Entonces sería como ilógico y sería un desperdicio que sin que tú tengas dinero y sin tener un hijo, compres ropa de bebé, ¿no? Entonces, LAC1 sería como ese sentido común de decir, ¿para qué voy a comprar ropa de bebé si no tengo bebé? Entonces, digamos que lo único que va a hacer que se quite el represor sería que tú tuvieras un hijo chiquito, ¿no? Y que digas, bueno, pues sí, tengo un hijo, no tengo dinero, pero la ropa está barata, sí tiene sentido que compre ropa de bebé. En este caso es, no tengo suficiente glucosa, tengo un estado metabólico de baja energía, tengo una gran cantidad de AMP cíclico y además tengo la lactosa. Entonces sí vale la pena que inicie la transcripción de estos genes. Y por eso se llama represor, porque el LAC1 se posiciona justamente antes de que empiecen los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que son, digamos, las proteínas que al final van a producirse a partir de la traducción para poder metabolizar este azúcar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se produjeran estas proteínas y tú no tienes lactosa? Pues sería una pérdida de energía porque polimerizar todo ese mRNA, transcribir esos mRNAs, pues va a llevarte energía, pero además de todo, pues tú tú estás en un estado energético de baja energía, o sea, no tienes mucho AMP ni glucosa en circulación, entonces sería un desperdicio. Mira, vamos a verlo con estos otros ejemplos. ¿Qué pasa si yo sí tengo glucosa y qué pasa si yo sí tengo lactosa? Bueno, pues primero no voy a tener unido a CRP. ¿Por qué? Porque para que se una CRP en su sitio y pueda reclutar a la polimerasa, ¿cuál es, digamos, el requisito? Pues que CRP tenga unido a AMP cíclico. Entonces, si CRP no está unido a AMP cíclico, no va a sentir afinidad al sitio de unión de CRP y por tanto no va a poder reclutar a la RNA polimerasa. ¿Qué va a pasar con el operón LAC1? Bueno, el operón LAC1 pues sí se va a ir del sitio LAC0. ¿Por qué? Porque LAC1 se va a unir a la lactosa y entonces va a cambiar de conformación y se va a despegar de esa región de DNA. Pero como no tengo CRP con AMP cíclico, no voy a reclutar a la RNA polimerasa y por tanto no se va a iniciar la transcripción. Luego tengo la siguiente circunstancia metabólica. Sí tengo glucosa, pero no tengo lactosa. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a ocurrir lo mismo. No tengo AMP cíclico en circulación, estoy en un estado metabólico de alta energía. Lo que va a estar en circulación generalmente es ATP y los niveles de AMP cíclico son muy bajos y por tanto no va a haber posibilidad que CRP una AMP. Y entonces, si CRP no tiene AMP unido, no se puede unir al sitio CRP y por tanto no puede reclutar a la RNA polimerasa. ¿Qué ocurre si no tengo lactosa? Bueno, pues va a estar unido en el sitio LAC0
LAC1. Y entonces, pues ahí nada más va a estar ese sitio LAC1, pero pues no va a estar la RNA polimerasa, entonces no se va a transcribir. Y luego la tercera posibilidad es que no tenga glucosa y no tenga lactosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no tengo glucosa. ¿Qué quiere decir? Pues voy a tener un estado metabólico de baja energía. Entonces, sí voy a tener una alta concentración de AMP cíclico. Y entonces, ese AMP cíclico sí se va a unir a la proteína CRP y esa proteína CRP sí se va a poder unir al sitio CRP y entonces sí va a reclutar a la RNA polimerasa. Pero ¿qué pasa? No tengo lactosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tengo lactosa, LAC1 no va a cambiar de conformación y va a estar como chipotito pegado al sitio LAC0. Entonces, a pesar de que sí esté ahí la RNA polimerasa, como yo tengo a LAC1, que es el represor, no puede avanzar la transcripción. Y entonces no se pueden expresar los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Vamos a ponerlo así. LAC1 sería como este botecito que ponen las personas afuera de su casa para que no te estaciones. ¿Ok? Entonces, cuando tienes LAC1 pegado a LAC0, aunque tengas la RNA polimerasa, no puedes transcribir. ¿Ya te quedó más claro? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a ver el jueves, chicos. Ahorita solamente es un repaso para que todos nos homogenicemos y hablemos el mismo idioma. Después de que terminemos este repaso, ya vamos a empezar con los artículos. Ahorita voy a ver cuál es su profesión para ver, pues, más o menos qué artículos podemos leer en clase. Claro, tenemos el temario, pero pues hay muchas cosas que están como relacionadas. Por ejemplo, veo que algunos de ustedes están relacionados con el área de nutrición, entonces darle como ese enfoque. Pero bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que estén bien. Entonces, nos vemos el jueves, ¿vale? Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Gracias. Muchas Perdón, gracias. doctora Erendira, Sí, ¿te puedo robar un minuto? sí, claro que sí. ¿Me puedes poner otra vez tu presentación y hay una diapositiva antes de la última? A ver. Es que no sé, me quedé ahí antes de esta. Otra. Ahí, tengo una duda con respecto, hablaste del sigma, los factores sigma, pero Sí. antes de, en tu diapositiva aparece sRNAS. ¿Me podrías explicar un poco? Eso creo que no lo mencionaste. Ah, son de silenciamiento. Ah, ya. O sea, ok. son mecanismos de silenciamiento. O sea, hay RNAs de silenciamiento, entonces se llaman RNAs mini de silenciamiento y entonces ayudan a la regulación transcripcional. Ah, ok. Es que, ¿sabes qué? Que este lo he visto en algunos artículos de microbiota. Entonces, no sé si es sRNA solito, pero cuando lo vi, las dos S, Sí, ok, son silenciadores. son silenciadores. Entonces, haz de cuenta, generalmente, bueno, esos ahí te ponen unos ejemplos, ¿no? Ajá. Pero generalmente son para silenciar y son mecanismos de silenciamiento. Entonces, lo que hacen es generalmente unirse al RNA mensajero y entonces actúan como un chipotito. Y entonces ese chipotito hace que justamente no ocurra pues sí, la traducción de esos mRNAs. Entonces, porque hay diferentes formas de regular la expresión a nivel transcripcional, que sería no como limitando que se expresen los genes, es decir, que se forme el mRNA. Y la otra es a nivel traduccional, es decir, evitar que se traduzcan esos RNAs. Entonces, en el caso de los eucariontes hay pues estos mecanismos de RNAs de silenciamiento, hay un montón, no solamente hay esos, hay muchos RNAs de silenciamiento y entonces esos lo que hacen es regular también la expresión, es otra forma. Ok, perfecto.
Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Nos vemos. adiós, bye. Bye. Hasta luego. Que les vaya bien, chicos. Gracias. Gracias, igualmente.